Tengo una historia el día de hoy. Había una vez un estudiante, un aprendiz de escultor, y él estaba estudiando con un escultor que hacía esculturas de mármol. ¿A quién le gusta el arte aquí? Bueno, eh, él veía cómo su maestro trabajaba con el cincel, con el martillo, y él veía intrigado cómo el maestro empezaba a quitar cosas que parecían importantes y decía, yo creí que este pedazo iba a quedar allí, pero veo que el maestro lo ha quitado. Y él estaba muy intrigado y le pregunta, maestro, ¿cómo sabes qué parte quitar y qué parte dejar? Y el maestro ya era un señor de edad avanzada, un anciano con sabiduría, y solamente sonrió y le dijo, mira, yo simplemente quito lo que creo que no debe ir allí, porque yo no esculpo lo que está afuera, estoy descubriendo lo que está dentro. La figura que yo deseo está dentro del mármol, por eso quito y descubro cada pedazo y cada cosa en la que quiero buscar lo que hay dentro. Entonces le dice, maestro, pero ¿cómo ya sabes que la obra está terminada? ¿Cómo ya sabes que ya la obra fue terminada y que ya era lo que se estaba buscando? Y otra vez el maestro, sonriente, con sabiduría, le dice, solamente espero a que salga a la luz lo que yo tenía en mi mente. Entonces, ¿por qué quiero contar esta historia? Porque la Escritura dice que nosotros fuimos concebidos primeramente en la mente de Cristo y nacimos en la mente de Dios y nacimos del corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, así como este maestro lo que hacía era esculpir, lo que hacía era quitar las partes que incluso parecían importantes, así mismo ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Y si no lo ha hecho, yo sé que el que inició la obra la perfeccionará. Hoy quiero hablar de algo muy, muy importante. Quiero hablar de algo y le puse como nombre a esta prédica, la estatura que Dios me dio. Y no estoy hablando literalmente de mi estatura, estoy hablando de la estatura del corazón de cada uno, la estatura que Dios me dio y que probablemente algunos de nosotros no hemos visto cuán grandes o pequeños somos en la mente de ese escultor que fue Dios en un principio. ¿Ok? Quiero compartir una escritura, es Efesios 4:11, y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces este escrito habla cosas muy importantes. Habla unas cosas muy importantes. Aquí no estamos hablando solamente de la gente que opera en los 5 ministerios, pastores, maestros, nada de eso. Estamos hablando de lo que hacen estas personas en los santos, que somos todos nosotros los creyentes en Cristo, ¿cierto? Nosotros tenemos una labor muy importante como iglesia y las personas que instruyen y edifican la iglesia lo hacen con un fin y con una tarea directamente entregada por el Señor. Yo normalmente recibo las personas que vienen por primera vez con nosotros en consolidación y siempre les digo que para nosotros es un placer recibir gente nueva porque es muestra de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y de que definitivamente si gente nueva sigue viniendo es porque algo estamos haciendo bien y que ustedes son la materia prima con la que nosotros trabajamos. Aquí tengo a mi amigo Alex, que es contratista de construcción. Es como que él trabaja con ladrillo, con arena, con todas estas cosas, y haga de cuenta que nosotros, lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios ha encomendado en nuestras manos como materia prima es nuestra comunidad y nuestra iglesia. Entonces, bueno, ya entrando más en materia, esta escritura habla de algo muy importante. Habla de
un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cuál es la labor de los que instruyen la iglesia? Nosotros tenemos diferentes espacios aparte de estos servicios principales y nos sirven para enseñar, para consolar, para exhortar, para despertar y para impulsar. ¿Qué enseñamos nosotros? Enseñamos la palabra de Dios y quizás cosas que nosotros hemos tenido como testimonio o que hemos tenido como historias personales. También mucha gente busca en las iglesias cuando tiene problemas, situaciones y diferentes cosas, consuelo, porque la palabra también sirve para consolar, ¿cierto? También hay exhortación, así como estaba exhortando ahorita Pablo a los corintios de tener un corazón generoso. Tenemos muchas tareas y labores con las que nosotros trabajamos acá. El despertar es tan importante porque muchas de nuestras ocupaciones y de nuestras cosas pasadas que hemos tenido nos tiene en algunos momentos como adormecidos, como quietos, como frenados en cosas, y también nuestra labor es despertar a la comunidad a través de la palabra, no solamente pues regaños o cosas así, pero sí con la palabra y sobre todo impulsar. ¿Qué impulsamos nosotros? Impulsamos el reino de los cielos, impulsamos la labor de Cristo en la tierra, impulsamos todo aquello que viene de la mano de Dios y que nos ha enseñado a nosotros primero para entregárselo a la comunidad. El fin de todo esto, de todas estas cosas, es llevar a nuestra comunidad a esa estatura de la que estábamos hablando en la primera escritura. A esa estatura del varón perfecto, a esa estatura que todos queremos llegar y que también Dios está esperando que nosotros busquemos. ¿A qué venimos nosotros a la iglesia? Venimos a aprender. No venimos solamente para hacer un chulito en la semana y como una cuestión de estar en paz, como un cargo de conciencia. Ok, ya fui a la iglesia, listo, el chulito, y sigo mi vida como si nada hubiera pasado. Ya cumplí con esto como un requisito. No, si ocupamos el tiempo para venir, si prendemos nuestros vehículos o cogemos algún tipo de transporte público, la idea es que no sea solamente como un requisito. La idea es que lo que se comparte aquí adelante sea un aprendizaje, porque todo lo que se comparte aquí adelante es vida, es la vida de Dios que se empieza a traducir en palabras, y es lo que nosotros debemos buscar, aprender cuáles son las ideas, los pensamientos, los deseos de Cristo. Otra cosa que debemos hacer es poner en práctica. Una vez aprendemos, así como el que va a la universidad, así como el que hace un curso de cualquier cosa, así como el que lee algún escrito, la idea es ponerlo en práctica, porque si nosotros estamos aprendiendo algo y lo guardamos en el cajón, pues de nada sirve. Siempre queremos nosotros estar utilizando todo eso que estamos aprendiendo, y es una labor y es un deseo que tiene Dios para que nosotros hagamos. ¿Qué deseamos nosotros y qué queremos mostrar cuando mostramos esto que hemos aprendido? El amor de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para hacer bendición. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo decía que venía a la iglesia, que era cristiano, pero por allá afuera yo era como escondidito, que no se dieran cuenta mis compañeros del colegio o que no se diera cuenta mi vecino. Era prácticamente un cristiano encubierto. Estaba perdiendo la venida cada domingo aquí porque de lo que yo estaba recibiendo pude tener la oportunidad muchas veces allá afuera de compartirlo y de brindar una palabra de consuelo, de orar por personas, de traer gente necesitada a los pies de Cristo, y simplemente me guardé mi bendición en el bolsillo y me escondí. Entonces, esas son cosas que hoy en día Dios me ha exhortado, Dios me ha ido enseñando, que así sea con temor, que así sea con timidez o como sea, tengo que empezar a mostrar el carácter de Cristo, porque es como
yo hago que esa partecita del Padre Nuestro se cumpla a través de mí, y es hacer que el cielo que se haga lo mismo aquí como en el cielo, ¿cierto? Entonces, los milagros no son solamente para que ocurran en la iglesia, no son solamente para que pastores lo hagan, líderes lo hagan. Todos tenemos la capacidad de hacer milagros y de bendecir personas de esa puerta para afuera. Lo único es que, teniendo en cuenta el aprendizaje de cada domingo, de cada sábado aquí, y ponerlo en práctica, es como nosotros podemos ser bendición allá afuera. ¿Cómo logro tener ese carácter de Cristo? En Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu, ¿cierto? Y a mí me enseñaron hace un tiempo de cuán importantes son trabajar los frutos. Tenemos dos cosas los creyentes para aprender. Son los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu. Los frutos son algo que identifica mi carácter, algo que identifica mi personalidad, y los dones son con lo que yo propicio milagros, con lo que hago sanidades, todo eso. ¿Cuál es la diferencia entre los frutos y los dones? Que los frutos están dentro de mí, son lo que yo tengo de mí, dentro de mí, y los dones son un regalo de Dios, y esos están sobre mí. Pero algo muy importante, para yo sostener lo que Dios ha puesto sobre mí, tengo que tener un cimiento, tengo que tener una columna acá para sostener aquello que Dios puso sobre mí. Es como que me pusieron el ejemplo, es como si tuviera una bandeja así como las palenqueras de Cartagena, llenas de frutas aquí sobre mi cabeza, y esos son los dones de Dios, sanidades para darle a la gente, oraciones, son los frutos, los dones de Dios que yo le doy a la gente, con lo que yo bendigo a la gente. Pero para que esa ponchera que yo tengo encima no se me venga abajo, yo tengo que tener los frutos bien cimentados y que sea la columna que me sostienen eso que viene de Dios, porque los frutos que vienen de Dios son por la unción de Dios, por el Espíritu Santo, pero lo que yo tengo para sostener eso que viene de Dios es mi carácter, que son los dones del Espíritu, y es lo que yo debo trabajar, porque eso no viene de Dios, eso viene de mí, y es lo que yo debo tener la responsabilidad de trabajar. Vemos el ejemplo de Jesús. Jesús duró 30 años, dice que la palabra dice que Jesús aprendió obediencia durante esos 30 años, y yo quisiera cambiar la palabra obediencia por frutos, porque él creció en una familia normal como cualquiera de nosotros, bueno, sí, normal hasta donde se puede, porque era hijo allí como de una familia donde su papá no era su papá real, José no era su papá real, y yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia parecida. Entonces vemos cómo Jesús aprendió obediencia durante 30 años, pero yo quisiera llamar en vez de obediencia frutos. Fue cuando él aprendió gozo, amor, benignidad, templanza, todas esas cosas, porque él también era humano como nosotros. Y solamente cuando él estuvo listo en esos frutos, en esa obediencia, fue que Dios le entregó la responsabilidad y le entregó el ministerio. ¿Se acuerdan cuando fue bautizado en el Jordán, que vino el Espíritu Santo sobre él? Y que Dios, salió una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él no se había complacido antes de hacer ningún milagro. Hasta sus 30 años, hasta que fue bautizado en el Jordán, Jesús no había hecho ningún milagro. O sea que Dios, el Padre, no estaba complacido porque Él era súper milagroso o porque había resucitado mucha gente todavía. Solamente hasta ese momento había aprendido obediencia. Solamente hasta ese momento había trabajado por los frutos, y solamente cuando él estuvo listo en esa obediencia y esos frutos, Dios le dio
la oportunidad de empezar a hacer milagros y de hacer todas las cosas y las maravillas que hizo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Entonces, si ven cómo es de importante trabajar mis frutos y lo que yo tengo dentro de mí, porque lo demás no depende de mí, lo demás no depende de mí, son milagros que Dios hace a través de mí, son bendiciones que Dios hace a través de mí, pero no necesariamente yo con mis fuerzas o con mi conocimiento soy quien hace eso. Pero sí necesito los frutos para sostener eso que Dios ha puesto sobre mí. En 2 de Pedro 1, a partir del 4 dice: así nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces, esto es como que conectando la primera escritura con esta otra, porque uno podría decir, ok, ¿yo cómo llego a tener la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús? ¿Cómo lo hago? Aquí lo vamos a descubrir. Dice, precisamente, por eso esfuércense en añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción en Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, lo harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Y me causa mucha curiosidad el orden de esta lista de virtudes que dice esta escritura. Yo leo esta escritura y hago en mi mente automáticamente una pirámide, donde veo, primero dice que tenemos que añadir fe, virtud y añadirle cada cosa más. Pero veo como al final todo lo que sostiene esa pirámide de cosas es el amor. El amor. Si nosotros no caminamos en amor, si nosotros no tenemos el amor de Cristo en nosotros, si nosotros no tenemos ese cimiento, difícilmente esas otras cosas nos van a llegar automáticamente. Porque así como puse el ejemplo de la columna, el amor es lo que sostiene el resto de las cosas. Porque el amor, dice en 2 Corintios también, que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo que nosotros necesitamos nace del amor. Pero ¿cuál amor? El amor mío. El amor de nosotros no es suficiente. El amor de nosotros muchas veces lo gestionamos a través de las emociones, muchas veces lo gestionamos a través de, no sé, de un beneficio, de una situación, pero el amor de Cristo, el amor de Dios es el que nunca se agota. La palabra dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni espíritus, ni potestades, ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos procurar siempre para llegar a esa estatura del varón perfecto? Tener su amor dentro de nosotros. Y siempre al principio de esta escritura, 2 de Pedro, habla algo muy importante. Dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Y es allí donde yo digo, wow, o sea que Dios tiene preciosas promesas para mí si yo busco de lo que Él me da. O sea, Él tiene un amor que Él me lo puede dar y si yo se lo recibo, algo que no me costó nada, aún así Él tiene promesas para mí. Es como que yo le doy un regalo a Javi y si Él me lo recibe, yo le digo, ok, entonces si me recibís este regalo, yo te sigo bendiciendo más. Algo que no le costó a Javi.
Yo hablaba con un primo esta semana y hablando ya de cosas, era un primo que yo no veía hace muchos años, no tenía la oportunidad de hablar con él y él me decía, yo te veo cambiado, yo es que la diferencia se nota a la vista. Y yo le decía, primo, es que yo tomé una decisión hace muchos años y esa decisión me ha cambiado la vida. No fue magia porque Dios no es mago, fue algo que Dios empezó a hacer a través de mí a partir de que yo empecé a caminar con Él y a querer aprender de Él. Y lo que más me impactó fue que después de tantos años Él me decía, uy primo, no, yo necesitaba encontrarme con vos, yo necesitaba escuchar lo que me estás diciendo, porque le hablé algo muy básico, que para mí ahora es básico, pero que para él era encontrar algo maravilloso y grande. Y yo le explicaba y le decía, Juanca, es que, mira, ahora en mi vida el pecado no es un problema, porque el pecado, por más de que yo lo quisiera dejar o ahuyentar de mi vida, yo no lo pudiera hacer. Ahora el pecado es un problema de Dios. Ahora yo suelto mi pecado y ahorita la palabra dice que, que ya yo fui resucitado con Cristo y que ahora no vivo yo, que ahora vive en Él. Y también dice que ya el pecado no se enseñorea de mí, ya no me gobierna. Yo recuerdo, le puse un ejemplo, recuerdo hace años cuando era joven y tenía conductas inapropiadas y todo eso, yo andaba en automático en el pecado y a mí no se me daba nada. Ahora, después de que yo recibí a Cristo en mi corazón y el Espíritu de Dios, empecé a tener algo importantísimo, que fue convicción de pecado. La convicción de pecado en mi corazón. Y ahora, si yo voy a cometer un pecado, ahora no es en automático. Ahora yo tengo que tomar la decisión de cometer ese pecado. Y claro, y si tengo el libre albedrío, Dios también me lo dio. Yo pudiera hacer cualquier cantidad de cosas de las que hacía en el pasado, pero ahora tengo el testigo de Dios dentro de mí que me dice, hey, lo puedes hacer, pero recuerda que hay consecuencias. Recuerda que hay un Dios al cual no le agrada lo que estás haciendo. Recuerda, es el testigo que tengo de Dios aquí. ¿Y cómo se me ha hecho más fácil? ¿Cómo se me ha hecho más fácil empezar a escuchar esa voz y a obedecerle? Porque es difícil, no siempre es fácil. Siempre uno dice, ay, sí, ¿verdad? No, es difícil, la carne jala. Y mi pastor dice, uno nunca se gradúa de la carne. Pablo decía, el que cree que todo lo sabe, que se cuide, porque aún estando uno aquí al frente, anunciando las buenas nuevas y muchas cosas, si no se cuida, puede perder lo que tanto ha trabajado. Y habla Pablo de una carrera que hay que llegar a la meta. Y en fin, volviendo al cuento del primo, le decía, hermano, es que yo ya no me preocupo por el pecado. El pecado Jesús ya me lo quitó, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo quitó, Él se lo llevó. Ahora, yo tengo la oportunidad de decir sí o no con mi libre albedrío. En fin, todo esto para decir que todo lo que yo hago para Dios me queda mucho más fácil si yo he ejercitado los frutos del Espíritu. Y ya el resto lo hace el Señor a través de mí. El resto lo hace el Señor. Dios y yo somos una sociedad. Él hace la mayor parte y yo hago lo que me corresponde a mí también. Pero lo importante es tener una conciencia, tener una responsabilidad y entender cuál es mi papel en este tiempo. Yo estoy aportando, me estoy uniendo a la causa del Señor o lo estoy amoldando a la mía. ¿Estoy caminando con Él o Él conmigo? Estoy sembrando un árbol de limones y estoy dando naranjas. Porque el venir un domingo y levantar y adorar al Señor aquí
pero no ser ese mismo reflejo allá. Es sembrar en limones y querer recoger en naranjas. Es no ser coherente con lo que yo vengo aquí a este lugar. ¿Cómo estoy administrando mi vida allá afuera? Y yo sé que no suena fácil, pero la palabra dice que tenemos abogado en el cielo para con nosotros. Y el Espíritu Santo es el ayudador nuestro. Si nosotros estrechamos esa relación con el Espíritu Santo, o si aún no lo sabes, nosotros acá tenemos diferentes espacios. Estamos en casas, estamos grupos de mujeres, grupos de hombres, grupos de jóvenes. Eso es como un gimnasio espiritual, donde nosotros empezamos a ejercitar ese músculo de la fe y a entender cosas que nunca habíamos entendido antes. La palabra dice que Él nos mostraría cosas que nosotros nunca habíamos entendido, ni que habíamos visto, ni que había subido en el corazón de hombre y todo ese tema, porque no hemos tenido esa relación con el Espíritu Santo. Hay gente que nos trata de locos porque no tienen el Espíritu Santo. A mí me dicen que estoy loco a veces porque empiezo a hablar todas estas cosas, pero yo digo, ¿de qué me vale la cordura del mundo? Ser un cuerdo para el mundo, pero un insensato para el Señor. Nada me vale. Entonces el día de hoy quisiera hacer una oración. Quisiera traer una oración especial por este tema, porque he visto cómo el mundo va girando y el tiempo va pasando y nosotros no nos apercibimos, no tenemos conciencia de cómo caminar con el Señor. Quisiera hacer una oración y dar una oportunidad también para que Dios entre en nuestras mentes y en nuestro corazón y nos empiece a dar esa dirección de cómo empezar a recibir ese conocimiento y esos dones y todo esto para llegar a ese piso que es el amor de Dios. Señor, hoy clamo a ti, Señor. Te pido, Padre, un fuego del cielo aquí en esta casa, un fuego que consuma todo aquello que nos está apartando, Señor, del conocimiento de ti, Padre. Todo eso que nos está frenando el crecimiento, Señor. Todo eso que no nos ha permitido por mucho tiempo, Dios, empezar a crecer contigo, Señor. Cumplir ese deseo que tú tienes con nosotros, Dios. Ese deseo de que conozcamos la plenitud tuya, Señor Jesucristo. Ese deseo que tú tienes, Padre, de vernos crecer en las cosas del reino, Señor. De vernos alcanzar esa estatura que tú nos diste, Señor, pero que aún en algunas cosas de nuestras vidas seguimos siendo unos niños pequeños, Señor. Hoy declaro, Padre, un crecimiento en esta casa. Hoy declaro, Señor, un hambre por tus cosas, Señor, y que ese alimento nos lleve a crecer cada vez más, Señor, y alcanzar esa estatura del varón perfecto, Señor. Eso que tú, desde antes de la creación del mundo, nos diste como crecimiento, Señor. Te decimos, nuestras coyunturas no se atrofian, nuestros ligamentos no se paran y no para de crecer nuestro crecimiento espiritual, Señor.
Padre, gracias porque tú pones y extiendes tu mano aquí, Dios, y mueves, Padre, todo aquello que está quieto durante hace tanto tiempo, Señor, y nos despiertas y nos llamas y nos jalas, Dios. Y Señor, gracias porque un día veremos la estatura real de nuestro espíritu, Señor, porque somos gigantes en el espíritu, porque somos grandes en el espíritu, Señor, porque tenemos el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, porque no somos enanos espirituales, Señor, porque somos gigantes, porque somos así como esos que caminaban en la antigüedad, Señor, y que todo el mundo le temía, Señor. Gracias que donde entramos como gigantes, Dios, porque entra el cielo con nosotros, porque entra la bendición de Dios con nosotros, porque entra la grandeza que tú has puesto en nosotros, Señor. Gracias que donde hay oscuridad entramos y todo se ilumina, Señor. La Escritura dice, Padre, que nosotros somos la luz del mundo, Dios. Enséñanos a alumbrar, Señor. Enséñanos a ver cómo podemos iluminar en la empresa, en el barrio, en la tienda, en el supermercado, Dios. Cómo arrebatamos esa luz, papá. Eso que nos hace resplandecer de ti, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y si hay alguien aquí que tal vez dice, yo no sé cómo ser esa luz, cómo crecer y cómo ser ese instrumento de bendición para gente y todo eso, quisiera invitarlos a hacer una oración a los que aún no han recibido al Señor Jesús en su corazón, a los que aún no han entregado su vida, a los que aún no han invitado al Señor Jesús a habitar en su corazón, en su casa, en su vida, a los que no entienden de pronto un poco de lo que se habla aquí. Yo en el ejemplo que puse ahora con mi primo le decía, ¿me estás entendiendo? Y él me decía, sí, yo lo estoy entendiendo y lo necesitaba. Y yo le decía, una cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo. Ahora lo entiendes, pero ¿lo quieres empezar a vivir? Y él me dijo, sí, yo quiero vivir. Y en la vuelta de no sé cuánto tiempo, que alguien me vea y me vea como yo te estoy viendo hoy. Y yo le dije, ok, te voy a hacer una invitación. Haz esta oración conmigo. Y él me dijo, hable, ¿cuál es? Y es la oración que quiero invitar a todos a hacer el día de hoy. Invitar a Jesús, a sus vidas, a su corazón. Y si quieres tener a Jesús en tu corazón y en todas las cosas de tu vida, repite después de mí. Si estás en línea viéndonos hoy o después una reproducción días después de este tema, repite conmigo y dile, Señor Jesús, gracias por perdonarme, gracias por morir por mis pecados, gracias por llevarlos contigo a la cruz. Yo reconozco que eres el Hijo de Dios, que eres mi Señor y mi Salvador, que ahora se está reescribiendo una historia nueva en mi vida. Porque tú has dicho, Señor, que el que te recibe a ti, Señor, recibe al Padre y nueva criatura es. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como PDC Live en YouTube, Facebook,
Instagram y TikTok, así no te perderás ninguno de nuestros contenidos. Te esperamos.